mandato único, preservar el valor del peso y velar por la estabilidad financiera. Ese es el único mandato. Y aparte, autárquico, ¿no es cierto? Bueno, el Banco Central debería ser autárquico, pero ahora sí, se supone que con esta modificación tendríamos que ser completamente independiente el Banco Central y apuntando nada más que a preservar el valor y velar por la estabilidad financiera. Logrando esos dos objetivos, es de esperar que la economía vaya teniendo sus oportunidades de florecimiento. Es de esperar. ¿La tenemos asegurada ahí? No tenemos nada asegurado porque nosotros tenemos un tembladeral permanente. En la Argentina tenemos un tembladeral permanente y asegurado no tenemos nada. Nada. Todo lo que decimos que ya está adquirido, vamos viendo. Que ya salimos del pozo, vamos viendo. Nada está del todo seguro. De este modo se dejan de lado los objetivos múltiples. Y acá acotamos un poquitito más. Los bancos centrales de Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, México y Paraguay consideran que la inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario y de demanda. Alineados con este enfoque neoclásico o monetarista moderno, operan bajo un esquema de metas de inflación y utilizan la tasa de interés de referencia como su principal herramienta para regular liquidez y guiar las expectativas del mercado. Nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con las tasitas de interés y qué alternativas ocurren o qué consecuencias traen cuando nosotros cambiamos la tasita de interés, cuando se modifica la tasa de interés para arriba, para abajo. Veamos. Vamos a verlo bien, bien en detalle. De movida les digo, y esto es muy intuitivo, y se los digo para que nos vayamos familiarizando con estas cosas. Cuando la tasa de interés está muy alta, cuando ustedes tienen 5 millones de dólares en el bolsillo, y dicen, bueno, vamos a aplicarlo a la producción. Me voy a comprar tornos, me voy a comprar balancines, me voy a comprar resonadores magnéticos, vamos a invertir porque ahora sí vamos a producir, vamos a empezar a producir. Pero de golpe viene alguien y me dice, che, tenés la tasita de interés en el 70%. Pasó, 70, 80% de la tasita de interés en la bolsa, en las LECAP y en esas cosas. Tenemos una tacita, tenemos un bono que nos da un 70% anual en pesos. Y vos decís 70%, no hay ninguna industria que me dé el 70% de utilidad, el 70% sobre lo invertido en un año. O sea, si yo tengo $1.000.000, sacás una cuenta muy rápido. Yo tengo $1.000.000, me das el 70%, tengo 1.700.000, allá vamos. Y la inversión que vamos a hacer, mirá, frenala un cachito, aguantámela un cachito. Cuando todo esto pase, porque sabes que va a pasar, cuando todo esto pase, frenamos, pero nos vamos a encontrar con $1.700.000. Y ahora yo tengo 1.000.000, me voy a encontrar en un añito en 1.700.000. ¿Y cómo es esto de las cosas? Bueno, son las tasitas de interés que maneja el Banco Central con algunas perspectivas sabidas o no sabidas, y con algunas consecuencias también conocidas por todos nosotros que profundizaremos. Así que todo esto es un fenómeno monetario y de demanda. Alineados con este enfoque, manejan metas de inflación, es decir, le apuntamos a una determinada inflación, y el Banco Central genera las condiciones necesarias para cumplir esto. Ojo al piojo, que cuando hablamos de condiciones necesarias para llegar a objetivos pueden ser bastante cruentas. Vieron que dicen que el Fondo Monetario, habrán escuchado seguramente, y si no lo escucharon en algún momento de su vida lo van a escuchar, que el Fondo Monetario son todos unos salvajes que vienen a querer hambrear al pueblo. Te probó, los tipos tienen una estructura súper ortodoxa que dicen que esto que estamos poniendo acá, que el Banco Central tendría que ocuparse. Bueno, no, si no se ocupa el Fondo Monetario. Si estás endeudado, te dice, mira, no puedes emitir, no puedes prestar el Estado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes tener tanta deuda, no puedes. Y te hace encasillarte, y entonces después te dicen, todo el mundo te dice
son todos unos salvajes, mirá, quieren hambrear a la gente, qué sé yo. Y las condiciones en las que nosotros trabajamos en general son bastante laxas, todas nuestras estructuras son bastante laxas. De hecho, el Banco Central debería ser absolutamente independiente, debería ser absolutamente independiente de los vaivenes políticos del Estado. Y sin embargo no lo es, no lo es. Entonces, el gobierno de turno está en un déficit. ¿Y qué es lo más interesante? Cuando tenés un déficit, decirle, che, jefe, vos que tenés la maquinita, imprimime unos cuantos billetitos, porque yo tengo que cubrir acá estos desfasajes que no supe encajar. Por supuesto que los desfasajes que no saben encajar son generalmente desfasajes que son excesos, tratan de cubrir el bajo empleo o la baja calidad de empleo, absorbiendo con empresas estatales, con el Estado, llenando de gente las bibliotecas, llenando de gente, y eso te va a generar un déficit, porque no es genuino, es un déficit, vas a tener déficit. Entonces, como está el Banco Central subsumido a los vaivenes, imprime, piqui, 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 y rebalsa la capacidad de absorción que tienen y rebalsa la capacidad de absorción que tiene el mercado y todo eso termina transformándose, como es un fenómeno monetario, en inflación. ¿Eh? No es tan puro, puro, pero empecemos a ver por dónde se empiezan, cuáles son las rendijas, por dónde se empiezan a ir las cosas que después tenemos algún problemita inflacionario. Avanzo un poquitito del sector externo, le vamos a pegar una fotito. Es el sector que agrupa al resto del mundo y que pretende establecer influencias entre las interrelaciones de la población de un país, mantiene habitualmente con las organizaciones del resto del mundo. El sector externo es el que nos va a proveer de importaciones y el que nos va a hacer el objetivo de nuestras exportaciones. El factor externo, creí que me había saltado algo. Los factores de la producción también los voy a pasar rapidón, rapidón, porque ya los vimos. Factores de la producción, habíamos dicho que eran 4, que teníamos los recursos humanos, el capital, el saber empresarial y la tierra, como cosa inmobiliaria, decíamos. Esos eran los factores, y cada uno con su remuneración, ¿no es cierto? Al capital el interés, al recurso humano el salario, a la tierra el alquiler o la renta, y al saber empresarial como remuneración está el beneficio, ¿no es cierto? El beneficio puro de lo que, el beneficio que queda entre, de su empresa, ¿no es cierto? Este, y no sé si se los dije, creo que sí, se los debo haber dicho, pero si no se los dije, déjenme que le meta una cosita así, un detallecito para que vayan manejando, para todos los que tengan ganas de emprender algo, de hacer algo, de comenzar a hacer algún emprendimiento, sepan, sepan que, y esto lo van a arrastrar todo costos, digo costos porque se los doy yo costos y entonces le voy a meter esa impronta, pero también lo van a ver en evaluación de proyecto. Van a ver que con lo que ustedes pueden contar, con lo que ustedes se van a quedar efectivamente de utilidad en el bolsillo siendo empresarios, es no más del 3% entre el 1,5 y 3% de su facturación. Todo lo demás se van a ir en costos, en gastos, en impuestos. Ustedes van a facturar 100.000 pesos y van a quedar con 3.000 pesos. ¿Eh? Es el 3% de su facturación. Así que si ustedes quieren llevarse a su casita 5 millones de pesos a finales del mes, saquen la cuenta de cuánto tienen que facturar para llevarse 3 millones, tienen que facturar 100 millones por mes. Digo para que empiecen a tomar un poco de relación. No es que ese sea lo que el salario, ese es el beneficio. ¿Eh? El byte que le decimos, beneficios antes de intereses e impuestos. Ese es el beneficio. No el sueldo, ¿eh? Ojo, el sueldo, ustedes pueden tener un sueldo como propietario y estar desarrollando tal, y yo me pongo un sueldo porque soy el gerente general. Pero sos el dueño, soy el gerente general también. Entonces cobro un sueldo por el gerente general. Y como dueño te vas a llevar no más, no más, ojalá que sí, pero no más de entre el 1 y el 3% de tu facturación.
ahora sí, de toda la facturación. Así que les digo para que empiecen a dimensionar, ¿eh? Para que empiecen a dimensionar. Yo me puedo llevar nada más que si yo quiero 3 millones, tengo que facturar 100 millones todos los meses. Fíjense, digo, vamos a poner un cafecito con libritos para que lean. ¿Cuántos cafecitos van a tener que vender para que esos 100 millones ustedes se pueden llevar 3 millones? ¿Se van a poder llevar más plata? Sí, se van a poder llevar más plata, seguro, pero posiblemente se empiecen a descapitalizar o no estén considerando las amortizaciones o no estén considerando un montón de pérdidas de valor que en el momento de la reposición se van a acordar lo que les estoy diciendo. No va a ser así. ¿Eh? Es lo mismo que un taxi. Ustedes tienen un taxi, se ponen a trabajar y si no hacen el acopio para la amortización y no hacen la previsión para después poder cambiar el rodado de los 5 o 6 años, y dicen, uy, mirá todo lo que todo lo que tengo acá. No, 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 no es así. Profundizaremos en costos esto. No es así. Van a ver que si no hacen el acopio para amortización, se van a llevar un muy gran susto cuando tengan que reponer el recurso, el bien de capital. Entonces, factores de la producción, ya los vimos, son todos estos junto con sus negocios, con el sector de los negocios, es el que nos da el circuito, ¿no es cierto? Y de los negocios que van a salir bienes y servicios útiles. Son los medios materiales que satisfacen las necesidades de los consumidores, de las familias. Hasta acá dijimos de las familias, ¿no es cierto? Las empresas salen y los consume la familia. ¿Y ahora quién más los va a consumir? El Estado y las exportaciones. Y el sector externo, no decimos nada de exportación, y el sector externo. ¿Eh? Aparte de las familias, satisfacen a el sector Estado y el sector externo. Eso tiene un gran impacto. Tiene un gran impacto. Si yo hago papas y todas las papas se exportan, vamos a tener carencia de papitas y hasta que tanto los productores de papas tengan la visión de decir, che, todo se lo está llevando McCain, todo se lo está llevando, vamos a tener que hacer más papas, tenemos que tener más papas, porque hasta ese momento, si no se dan cuenta o si no quieren sembrar más papitas, si no hacen más papas, vamos a tener desabastecimiento o altos costos. Oferta-demanda, ¿eh? Micro, oferta-demanda. Tenemos una gran demanda, se nos empieza a ir un poquitito el precio. Sigo. Servicios, bienes y servicios era el combo, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de los servicios. Son las prestaciones realizadas por los recursos, bienes y servicios, es lo mismo. Y también, por supuesto, los destinatarios son los mismos, los consumidores, las familias, y aparecían estos dos ravioles nuevos, el Estado y el sector externo. Avanzo un poquitito más. Y habíamos dicho oferta agregada. Yo no sé si hablamos de esto ya. Bueno, no importa. Oferta agregada es el volumen de la producción que se fabricará y venderá sector de los negocios y el sector externo. La oferta agregada, como tanto la oferta como la demanda agregada, son las ofertas es toda la oferta. Por eso es agregada, es toda la oferta. Entonces, cuando ustedes escuchen agregados, estamos hablando de macro, y si yo hablo de oferta, es toda la oferta consolidada. De la misma manera vamos a hablar de la demanda agregada, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de oferta y demanda agregada, estamos hablando de esta función macroeconómica, oferta agregada. Y la oferta agregada será el Producto Bruto Interno más las importaciones. Esa será toda la oferta. El Producto Bruto Interno más todas las importaciones. Yo les avancé un poquitito que era el Producto Bruto Interno, y después profundizaremos y lo mostraremos matemáticamente, pero para que vayan entendiendo de qué estamos hablando. El Producto Bruto Interno es una interpretación en pesos, ¿eh? De todo el intercambio comercial realizado en un país a lo largo de un periodo finito, generalmente un año. ¿Eh? Es todo el intercambio de todo, la compra de las figuritas del mundial, de las bolitas, de las bombillas para el mate, de los mates, de los autos, nuevos, 0 kilómetros, todas las compras, todo el intercambio comercial que ocurre de bienes nuevos, hacen a la oferta agregada, perdón, al Producto Bruto Interno. Ese es el Producto Bruto Interno. En pesos, el peso. Y por supuesto, ese Producto Bruto Interno dividido en la cantidad de habitantes es el Producto Bruto Interno per cápita. ¿Cuánto nos tocaría a cada uno de nosotros si yo agarro todo el producto, todo lo generado y lo divido por la cantidad de habitantes? Importaciones.
es el gasto en bienes que viene proveniente del sector externo. Lo que yo estoy importando entra y está disponible, por eso, permiso que voy para arriba, por eso lo tenemos acá, ¿no es cierto? Es la oferta. ¿Eh? Todas las cosas de China, todas esas cosas que, digo de China, no por nada, todas esas cosas importantes o no importantes, esas pavaditas que vienen, todas esas cosas, son las importaciones que vienen para acá y van a engrosar la oferta agregada. Y ahí tenemos las importaciones desde el sector externo, va al sector de los consumidores y por supuesto el Estado. El Estado es omnipresente, ¿eh? Está siempre el Estado. Y tenemos una curvita de oferta, como siempre, solo que ahora la llamamos oferta agregada, y, y acá tenemos el nivel de precios como ordenada de la curva. Y la demanda agregada, lo que necesitan es la cantidad que consumirá, que gastará el sector de las familias, los consumidores, el sector de los negocios, las empresas, el Estado. Fíjense que el Estado está siempre, ¿eh? El Estado y el sector externo es lo que va a demandar, dados los precios, las rentas y otras variables económicas. Y entonces tendremos la demanda como consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. Estas expresiones las vamos a tener que ir recordando porque cuando hagamos ejercicios nos van a decir, tenemos una demanda agregada, buscamos la demanda agregada y nos dan un montón de variables y tenemos que saber. Por supuesto que es una breve introducción y después vamos a profundizar, pero estas cositas léanlas con detenimiento y con calma porque nos van a hacer falta, ¿eh? Nos van a hacer falta. Consumo privado. Es toda actividad relacionada con la decisión de distribuir el ingreso disponible en los distintos bienes y servicios que ofrecen. El sector de los negocios para satisfacer las necesidades del sector de las familias, el sector de los consumidores, el sector de la familia, ¿no es cierto? Consumo privado, el consumo. Inversión privada. Es la variable que mide el gasto para adquirir ciertos bienes con el ánimo de obtener ingresos o renta a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que es lo que yo voy a comprar, el torno, la fresa, una prensa, un resonador. ¿Con qué fin? Con el fin de que en sucesivos ciclos productivos eso siga rindiendo sus frutos. Por eso lo voy a amortizar a ese bien, porque ese bien con los sucesivos ciclos productivos se va a ir depreciando, va a ir perdiendo valor. Un rodado, una PC, un puente grúa, un inmueble. Profundizaremos, pero digamos, la variable en todos estos casos es la velocidad de obsolescencia con que cada una de estos bienes pierde valor. Una PC pierde valor mucho más rápido, un software pierde valor muchísimo más rápido que un inmueble, que una máquina herramienta, que una gran cosechadora, que un rodado. Profundizaremos y veremos en detalle cómo reaccionamos a esa pérdida de valor. La inversión, entonces, inversión privada es la compra de bienes que van a servir para muchos ciclos productivos. La inversión se refiere a la acumulación de bienes que sirven para producir otros bienes, ¿eh? Incluyen los inventarios para el periodo siguiente. De vuelta me remito a los costos. ¿Qué significa incluya los inventarios? Significa que yo voy a tener dentro de todo mi mix de producción, voy a tener distintos estadios, distintos grados de avance. Yo estoy haciendo tractores, entonces yo voy a tener un montón de tractores ya terminados como producto terminado, voy a tener un montón de productos como la rueda, tengo los motores, tengo todas las cosas ahí, pero después voy a tener un montón de productos en vías de desarrollo que todavía no entraron, pero ya han consumido una buena cantidad de factores. Entonces, ese intermedio, ese stock intermedio, lo vamos a hacer valer también y vamos a decir que entonces tenemos la inversión privada más
stock final menos stock inicial de lo que ocurra en el medio. Con lo cual todo eso lo vamos a cuantificar en el momento en que querramos calcular un indicador como el Producto Bruto Interno. El gasto público, que es lo que estamos diciendo que está omnipresente en todos lados, el Estado, el gobierno, es la cantidad que gastará el sector de Estado en consumo e inversión pública durante un periodo considerado. Expo es el gasto en bienes producido en el país por los negocios para satisfacer las necesidades del exterior, ¿no es cierto? Nosotros vamos a vender y es una fuente genuina de ingresos. Las exportaciones son una de las fuentes genuinas de ingreso de capital al país, de ingreso de dólares al país. Y la demanda tendrá una curva de demanda, como todas las curvas de demanda, sin más que eso. Y la demanda agregada tendrá esta formita y también tenemos el nivel de precio, la demanda agregada. Acá me quedó oferta agregada. Bueno, no estaría del todo bien, ¿no es cierto? Bien. De acá no les estoy mostrando nada nuevo, nada de todo para que digan, ah, mira vos, qué cosa interesante. No, esto es oferta, demanda, como cualquier oferta y demanda, solo que le estamos poniendo el agregado, y el agregado significa justamente que estamos hablando de todo el país, la oferta y la demanda de todo el país. Que tenemos indicadores que nos van a ayudar a poder identificar y cuantificar estas cosas, como los productos brutos que vamos a ver dentro de muy poquito. Fíjense que cumplimos con las mismas consignas, ¿no es cierto? Si yo tengo este nivel de precios que está acá arriba, estaría actuando como una especie de precio mínimo, de precio mínimo, con lo cual incentivaríamos a los oferentes a producir más de lo que estarían dispuestos a absorber los demandantes, los oferentes que van a ofrecer. Y van a querer esta cantidad y los demandantes van a ofrecer esta cantidad. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Me sobra merca. Total, porque yo no voy a consumir todo esto. Los oferentes van a poner todo esto a este precio. En el precio de equilibrio, oferta y demanda se encuentran equilibradas, van a demandar, los oferentes van a ofertar lo que los demandantes vayan a demandar y entonces se encuentran en equilibrio. Oferta agregada es igual a demanda agregada y por debajito es una especie de precio máximo, ¿no es cierto? Por debajito vamos a tener la demanda que diga a este valor yo voy a demandar toda esta cantidad y la oferta va a decir, sí, 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 yo estoy de acuerdo con vos, pero sabes que solamente esta cantidad es la que yo te voy a poner. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Faltante. ¿eh? Por lo tanto, arriba del punto de equilibrio me sobra merca y abajo del punto de equilibrio me falta merca, porque va a haber mucha más gente queriendo consumir lo que nadie provee, perdón. Y acá les voy a mostrar un poquito los ciclos económicos, donde le voy a dar la interpretación de cátedra de lo que es el ciclo económico y después vamos a escuchar a Edith que seguro nos va a echar luz de forma muy interesante sobre los ciclos económicos. El ciclo económico, y permítanme una pequeña inyección de una idea, yo siempre lo tomaba los ciclos económicos como una variable medianamente descontrolada, pero que no le daba mucha bolilla, no le daba mucha bolilla a los ciclos económicos. Hasta que empecé a meterme en más la economía, me empezó a gustar, qué sé yo, y me hacía un rum rum esto del ciclo económico. ¿Por qué? Porque digo, si nosotros pudiéramos conocer el ciclo económico o los ciclos económicos, van a ver que a lo largo de toda su vida útil, ustedes, su vida productiva útil, van a toparse con varios ciclos económicos, con mayor intensidad, menor intensidad, pero siempre sepan que un ciclo económico es algo que nos va a dar la posibilidad de reestructurarnos. Vamos a pasar por periodos de mucho auge, nuestra empresa va a estar a tope de gama, vamos a tomar gente, y acá siempre les pongo ese pequeño cuidado con esto de tomar gente, cuidado con esto de, me lo van a escuchar muchas veces a eso, por experiencia propia y porque aparte
hay un correlato de por qué digo esto. Porque tenemos ciclos que son sinusoidales, ciclos que pasan por máximos y por mínimos, que cuando estoy en el máximo sé que tengo que hacer un amortiguador porque atrás del máximo va a venir un mínimo. Lo difícil es saber dónde estoy. Lo difícil es saber dónde estoy, si estoy en un máximo o si estoy en un mínimo. Y si estoy pasando el máximo o pasando el mínimo. Fíjense, no sé si se acuerdan, que se hablaba en la época en que arrancó Milei, que iba a haber un rebote en B corta, y después resultó que decían, no, va a venir un rebote en U. Y después dijeron, no, va a venir ningún rebote, va a venir un rebote en L, con lo cual estamos en el fondo del océano. Nadie la tiene demasiado clara. Nadie, evidentemente nadie la tiene demasiado clara. Nadie sabe cuándo llegó el fondo del pozo. Siempre es posible estar un poquito peor. Entonces, ojo al piojo, que los ciclos son sinusoidales, que atrás de un máximo se va a ir hacia una tendencia decreciente y llegará a un mínimo que también rebotará. O sea, en buen romance es la vida, ¿no es cierto? No te pongas muy contento cuando te va mal y tampoco te pongas muy triste cuando te va bien, ni muy triste cuando te va mal, porque la verdad es que todo pasa, ¿eh? Todo va a pasar. Tanto para el asunto es que vos, y acá sí, como ingeniero. El asunto es que nosotros, como ingenieros, tengamos la sabiduría de saber que estamos en un máximo y hagamos el amortiguador para que cuando estemos en un mínimo no sea tan cruento, no sea tan cruento para todos. No tengamos que despedir al 70% de la gente porque no fuimos previsores y tomamos gente a lo loco en el máximo y después en el mínimo nos sobra gente por todos los costados. Hacemos agua por todos lados y primero absorber y despedir gente, tomar y despedir gente es tomar es súper hermoso tomar gente. En las pymes, ¿no es cierto? La pyme es una felicidad, la pyme está contenta todo, la gente está contenta porque hay más gente, porque se están creciendo, el dueño está contento porque está creciendo, la empresa está toda contenta, florece, toma gente, es hermoso. Al que vos tomás, está contento porque consiguió trabajo, consiguió un mejor trabajo. Es toda una alegría y atrás viene la contracara del ciclo, es muy traumático despedir gente. Les aseguro que a uno se le caen las lagrimones cuando tiene que despedir. En una pyme, ¿no es cierto? O sea, en una multinacional uno no tiene ese vínculo. Pero en una pequeña empresa sí, conoce a todos los empleados y realmente trata de decir, no te quiero despedir, por favor, no hagas esto, vení en un horario, si tu horario es a las 8 no me caigas a las 12 todos los días. Y vos le das oportunidades y hay un punto donde tenés que despedir y es muy traumático, siempre es muy traumático despedir gente de una pequeña empresa, porque vos conocés todo. Entonces, ciclos, como su nombre lo indica, es un ciclo, es algo que va a pasar por máximos y mínimos y va a pasar por todos estos periodos. Auge, estamos en el máximo. Empieza a decaer, empieza a ocurrir una recesión. Llega la depresión cuando estamos en el fondo del mar y después aparece la recuperación. Y ahí está la sinusoide, ¿no es cierto? Ahí está la sinusoide, que va a tener esta formita, que sabemos que ocurre así. Sabemos que tenemos auge, depresión y así, ¿eh? Que atrás de un auge viene una depresión, no les quepa duda, es así, es así. Lo que tiene son distintas duraciones, eso sí. ¿Eh? Y no siempre nos dimos cuenta de que existían ciclos económicos. Nos dimos cuenta que había problemas, que había crisis, que ocurrían cosas, pero en general se pensaba que tenía que ver con factores climáticos, entonces teníamos una cosecha muy mala, entonces eso explicaba un poco la depresión, porque no había mucho, porque habíamos tenido problemas climáticos, problemas de guerra, pero resultó que después no solo eran estos problemas, sino que existían ciclos económicos que ocurren sistemáticamente, auge, depresión y así. Lo importante no es que ocurran, sino que la resultante, la recta de tendencias, tenga una pendiente positiva, tenga esta forma.
entonces vos vas a ir surfeando y tu empresa va a ir teniendo esta pendiente positiva. Esa recta de tendencias es la que a nosotros nos interesa. No nos podemos blindar contra todo eso. Fíjense que yo les pongo acá una pequeña investigación de lo que son las crisis económicas o los ciclos económicos, porque la verdad es que a mí me llamó mucho la atención y resultó que había mucha biblioteca metida a estudiar los ciclos económicos, porque si pudiéramos dominar los ciclos económicos, tendríamos una gran parte de nuestra producción solucionada. Yo sé cuánto producir más, producir menos, porque viene una depresión, porque viene un auge. Entonces, todo eso, poder gobernar los ciclos económicos, poder pensar y saber que en qué lugar estoy parado, que eso es lo difícil, me daría una ventaja muy superior contra cualquier cosa, porque sabría exactamente cómo dosificar mi penetración en el mercado, cómo entrar y cómo salir del mercado y protegerme, ¿no es cierto? En los últimos 40 años, permítanme que les lea esto un cachito, se han sucedido graves crisis económicas internacionales que han afectado a todas las economías, generando o agravando diferentes desequilibrios, en mayor o menor medida según los distintos contextos nacionales. De otro lado, también se han conocido dos periodos de importante crecimiento económico correspondientes aproximadamente a la segunda mitad de los años 80 y gran parte de los años 90. Fíjense los ciclos, ¿no? No estamos hablando de que se te va la vida en un ciclo. No, hay un montonazo de ciclos. Ahora vamos a ver que hay gente que se ha puesto a estudiar la frecuencia de las oscilaciones para poder llegar a este punto de decir, si yo gobierno cuando viene el auge y cuando viene la depresión, tengo una información de gran valor porque sé cuándo activar mi producción y cuándo desactivarme, si estamos hablando de cosas productivas, ¿eh? O inversiones, por ejemplo. Saber todas esas cosas a mí me da una ventaja muy importante. Efectivamente, ¿las podemos saber? No, pero sí las podemos intuir. Sí podemos intuir, sí podemos ver, de acuerdo a ciertos indicadores que nos van marcando tendencia, que algunas cositas se están descontrolando. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? No sé, pero antes estábamos bien y ahora ya no estamos tan bien. Y hay algunos indicadores que empiezan a saltar, que empiezan a marcar, que se empiezan a ir de rango. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, ojo, cuidado, cuidado. ¿Para qué me sirve esto? Voy a cambiar el parque de máquinas. No, no es el momento. Espérate que salga, espérate que pase. Espérate a ver cómo. No lo hagas ahora. Claro, ante la inminencia de siempre de algún ciclo, uno tendría la sensación de que lo mejor que puedes hacer es no hacer nada, porque entonces no te vas a equivocar, no vas a hacer nada, y que con el diario del lunes dirías, viste que te dije que no hagas nada porque yo sabía. Claro, lo que te va a ganar es la inacción, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo que van a tener que ir pensando e ir buscando indicadores para su empresa, para el mercado en donde se desarrollan, que empiecen a hacer alarmas, que empiecen a pensar que hasta acá llegamos, paramos, esperamos un poquito, miramos, aguantamos, no aceleramos, esperamos o aceleramos. Si yo tengo controlado los indicadores y sé que es el momento, cambiemos la máquina, mudémonos, salgamos agresivamente hacia el exterior, porque es el momento. Y eso nos lo van a pedir a nosotros como profesionales. Eso nos lo van a pedir a nosotros. En las pequeñas empresas o nuestras propias empresas es lo que nos van a pedir y es lo que nosotros vamos a querer hacer. Ser certeros en el diagnóstico. Es un poquito como la bolsa. Un poquito como la bolsa. En la bolsa pueden tener mucha idea, mucho ojo clínico, pero no saben exactamente en dónde salir de la inversión y en dónde entrar de la inversión. Hay mucha gente que sale de la inversión en el momento equivocado y pierde un montón de plata, o hay gente que entra en una inversión en el momento equivocado y pierde un montón de plata. Es lo mismo. Es el manejar las variables y saber dónde invertir, productivo, improductivo, lo que ustedes quieran, ¿eh? Dónde inyectar el capital y dónde
aguantar un cachito hasta que aclare. Lo mejor que pueden hacer es aguantar siempre y no hacer nada. Entonces ustedes se van a manejar en la nada misma pero eso no es un empresario. Un empresario hay algo que siempre hace, que es que arriesga el capital. Y por eso arriesga, no es que aumente el capital, arriesga, porque no sabe exactamente, pero va viendo las variables y va olfateando que esto va a ir. Nosotros, con conocimiento, podemos demostrar que las cosas están hacia una tendencia a la baja, hacia una tendencia al alza, y entonces ahí podemos accionar con las empresas. Paso. En un entorno así es lógico que la dimensión internacional del ciclo haya constituido un tema de análisis, por lo que estamos hablando. El estudio de los ciclos en un mundo cada vez más global. Ah, espérate, yo acá les quería mostrar algo. Acá. Siempre hablamos de catástrofes, siempre hablamos de crisis, pero acá teníamos dos intervenciones importantes, que fue la de China y Rusia del salir de sus estructuras originales económicas, con lo cual y debido al peso específico que tiene cada uno de estos monstruos, debido al peso específico, han realizado, en el momento del consumo, han realizado grandes absorciones de productos y en el momento de las crisis han colocado grandes cantidades de productos. Por eso, por eso tenemos a toda la parte china, que es lo que viene a abordar un montón de productos de muy bajo costo que impactan directamente y nos provocan y han provocado ciclos económicos. Dicho esto, sigo. Después léanlo, porque es súper interesante. Y como les digo, es formador porque a ustedes les va a dar esa idea de cuándo meterse y cuándo salir. El estudio de los ciclos en un mundo cada vez más globalizado se ha centrado en analizar en qué medida la evolución económica de unos países afecta a otros. Para ello se ha tratado de evaluar la existencia de ciclos económicos globales y cómo se ajustan a las diferentes realidades de los países. Los estudios se han centrado fundamentalmente en estimar la sincronización entre los ciclos con estudios de la Unión Europea para ver si ante medidas de política, fíjense esto, para ver si ante medidas de política estabilizadoras, todos los países miembros de la Unión Europea reaccionan igual y sufren las mismas consecuencias. Las medidas, ¿por qué? A ver, esto que nosotros le decíamos de grandes ciclos, grandes amplitudes, grandes máximos y muy bajos mínimos, eso hace que esa violencia, esa virulencia de los ciclos económicos, hace que cuando estamos en un máximo se generen muchas empresas, se absorba gran cantidad de trabajo, estamos demanda full, tenemos el 100% de la capacidad productiva, tremendo. Y cuando cae tan profundamente que no hay forma de que todo ese entramado productivo sobreviva. Entonces hay una gran mortandad de empresas. Y las mortandades en las empresas son muy cruentas, no solo por las cosas que conllevan, que son el despido, generan despidos, generan mucha desocupación. No solo eso, sino que se pierde mucha plata si vamos a lo estrictamente monetarista. Se pierde muchísima plata. Armar una empresa sale mucha plata en tiempo y mucha plata en inversión. Sale mucho. Que todo eso sea improductivo y se pierda en el ciclo económico es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Y no están tratando están tratando de morigerar máximos y mínimos. Entonces, si yo tengo un ciclo que me hace así, como un osciloscopio, y estamos al horno con papa, porque de golpe vas a generar y de golpe vas a destruir. ¿Qué buscamos? Y que sean un poquito más atenuados, que sea más modulada esa onda, sin que sea tan cruenta. Entonces vamos a tener auge y depresiones, pero mucho menores, y nos va a permitir evolucionar sin tanta crueldad. Eso es lo que están tratando de hacer, y estaban tratando de fijarse si lograban que, morigerando algunos de los impactos de los países más importantes, sea un derrame hacia el resto de los países también. Si bien existen similitudes en los países europeos, cada uno ha exhibido diferencias en la duración y profundidad de las fases recesivas y expansivas. En resumen,
las medidas estabilizadoras en Europa han tenido un impacto positivo al reducir la volatilidad económica. Vamos a modular un poquito la onda, ¿no es cierto? Y apoyar la recuperación, pero también ha presentado desafíos y limitaciones, especialmente en la coordinación de políticas y en la generación de los efectos y en la gestión de los efectos secundarios. Es lo que les digo, ¿no? Que evitamos, recortemos esto y hagámoslo un poquitito más, una onda un poquito más modulada. La gran preocupación por las crisis económicas que arranca con la revolución industrial constituyó el germen de lo que posteriormente llevaría a estudiar los ciclos económicos. Se lo dejo para que ustedes lo lean, no les agrego mucho más a esto, pero es súper interesante todo esto que les estoy comentando porque si nosotros lográramos, y ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Si nosotros lográramos tratar de predecir lo que viene con cierto grado de certeza, digo cierto porque nunca vamos a poder predecir exactamente, pero esto que les digo, los indicadores hacia el final de la materia van a poder analizar los distintos ciclos, la cantidad de dinero circulante, qué es lo que está pasando, cuándo está una moneda mejor que, o peor, y eso nos va a permitir ir pronosticando lo que puede llegar a pasar. ¿Vamos a tener la certeza? No, pero vamos a ir pronosticando. Y como vamos a ir pronosticando y vamos a ir ensayando, muchas veces, la primera vez le vamos a chingar, lo mismo que cuando hagamos el presupuesto. Van a ver eso. Cuando ustedes hagan el primer presupuesto que hagan para su vida, le van a pifiar, pero van a aprender. A la segunda presupuestación van a ver que son más certeros. A la tercera mejor y cada vez van a ser más certeros en cuanto a la asignación de recursos. Los primeros van a ser fallidos, van a ser muy malos, como todo, ¿no es cierto? Las primeras veces van a ser complejas y vamos a aprender de esos errores y nos va a permitir ser más certeros en la adjudicación de recursos para el ciclo siguiente. De la misma manera que esto apoya, esto nos ayuda a que veamos, a pronosticar qué es lo que puede llegar a pasar hacia adelante. Algunos autores desde el primer cuarto del siglo XIX, como Malthus, ya hablaban de fluctuaciones económicas que se alternaban entre prosperidad y adversidad. Fíjense la época, ¿no? De 1800. Juglar, 1863, en su obra Las crisis comerciales y su retorno en Francia, demostró que las crisis no eran fenómenos aislados, sino parte de una fluctuación de la actividad comercial. Y que se podían distinguir periodos de auge, crisis y recuperación, que se producían siempre en ese mismo orden, siempre en esa forma sinusoidal, y Jevons investigó los registros del comercio inglés en los siglos XVIII y XIX, encontrando 16 crisis en 157 años. 16 crisis en 157 años. Con lo cual, miren este numerete, con lo cual, tenemos entre punta a punta de cada ciclo 10 añitos, más o menos, ¿no es cierto? 10 añitos. A veces se acelera un poquito más, a veces se acelera un poquito menos, pero fíjense ustedes la amplitud del ciclo y entonces, en no tanto tiempo, ustedes pueden pasar así y así. Con lo cual, tienen que estar atentos en el momento en que llegamos al auge para poder no ponerse demasiados contentos y hacer el amortiguador necesario para poder salvar con creces la depresión. Se pueden señalar los tres movimientos, bueno, esto no los aburro, ahí tenemos estos, ahí tenemos todo esto, el ciclo que es sinusoidal, tenemos la duración y tenemos la amplitud. La tan dañina amplitud de entre los máximos y los mínimos. Si logramos morigerar esos máximos y mínimos, vamos a lograr una gran supervivencia de empresas. Aunque al inicio de los ciclos económicos no pueden precisarse, su primera aparición clara e innegable surgió en el Reino Unido a principios del siglo XIX. No es que no existieran, es que no se medían y no tenían idea qué era lo que estaba pasando, hasta que se dieron cuenta que era cíclico, que así como veníamos, pasaban los ciclos. Claro, primero había que darse cuenta de las cosas.
antes de poder asegurar nada. Pero antes no se tenían en cuenta. Y ahora aparece a mediados del siglo XIX que arrancan con los estudios de los ciclos económicos. Francia, como caso particular, bueno, se lo dejo para que ustedes lo lean porque todo esto es un poquito una investigación que yo hice porque me interesó, digamos, los ciclos económicos y evidentemente es muy interesante poder predecir la venida de un ciclo, de en qué estadio te encontrás y cómo podés salir de ese ciclo, porque va la vida de la empresa muchas veces metida en estos ciclos económicos. Y tendencia es la recta de tendencias que nos permite ir por medio de cuadrados mínimos, por medio de rectas de tendencia, ir buscando hacia dónde es que está apuntando, para bajito o para arribita. Que eso se los planteé cuando nosotros vimos ciclo de vida de un producto, que rápidamente se los dibujé y que el año que viene, al principio del año, vamos a volver a verlo, si hacemos costos juntos, vamos a volver a verlo también en la primer clase. Les voy a hacer hincapié en estas cositas como para que ir sentando un poquito de precedentes y que no se lo olviden porque es justamente la diferencia entre el ingeniero, entre el profesional y el no profesional. Esto es la diferencia. Saber predecir lo que estaría viniendo. Con el diario del lunes ya sabemos lo que nos pasó. Predecir es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, yo pararía un segundito acá, la dejaría a Edith que nos cuente un poquitito de los ciclos. Ella tiene una presentación muy interesante que ahora va a compartir. Y después de esto, cuando termine esto, seguimos con el resto de esta primer parte de renta. Y después profundizaremos y ya llegaremos a los ejercicios si todo sale bien. Edith, ¿estás por Bueno, allí? bueno, sí, acá estoy, acá estoy. Lo que estoy viendo, Gustavo, no sé si te parece a vos, que yo vi que en Dímelo. el calendario la próxima semana también es virtual, dar algo hoy, porque a las 4:15 es que cortamos, y veo a ver si llego para 1 hora y si no, lo que quede, que va a ser poco, darlo a principio Sí, de la próxima clase que es no hay virtual también. pero no hay ningún problema, no hay Para ningún no volver. problema. No, Y después otra cosa, bueno, comentarle a los chicos que, bueno, lo que es que vamos, de lo que yo voy a dar más que nada es para una profundización sobre el tema y tratar de relacionarlo con la vida real, ¿no? Con lo que nos pasa, pero no significa que todas estas teorías ustedes las vayan a tener que dar en un parcial, no, ¿no? no, no. Porque esa modo de profundizar como para que puedan, como les dijo Gustavo, entender un poquito más de la realidad. Entonces, como hemos vivido tantas crisis, vamos a abordar un poco el concepto de crisis, las teorías que se manejan en tanto que algunos autores. Vamos a ver las crisis argentinas. Además, vamos a hacer un comparativo entre la crisis de 1929 y la del 2008, desde el lado teórico, pero desde el lado real también, las nuestras también, que han significado como, digamos, como la del 2001, que fue una crisis sistémica porque atacó tanto lo social como lo político y todo. Vamos a ver 2008. Y este tema de crisis lo vamos a asociar con pobreza, que pobreza, digamos, no vamos a entrar en lo que es distribución, sino en algunos, digamos, en algunas etapas de la pobreza, cómo llegamos a la pobreza estructural argentina. Y antes de comenzar, quería comentar algo de lo que les ha estado diciendo Gustavo, que es con respecto al estado presente. Uy, perdón, que estoy esperando algo, perdón, espera. La comida, llegó la comida, Edith, llegó la comida. Bueno, buenísimo. Bueno, Edith tiene, a ver si lo tengo por acá. Gustavo, pasa lo Sí, siguiente, me dale, traen la aspiradora, solo anda, vas a anda, buscarla, seguí vos un anda, poquito más anda, 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 yo y yo sigo, dale, ya dale, dale, subo, ya dale, dale, subo. dale. Edith tiene esto
hizo su tesis, por eso la convoco a Edith, hizo su tesis y la publicaron a la tesis de Edith. Aunque ustedes no lo crean, es una persona que sabe mucho, que sabe muchísimo. No sé por qué no lo creerían, digamos, pero les cuento que yo tengo la suerte de tenerla de ayudante. Es una persona que sabe muchísimo, por eso le pedí que hablara de crisis, que hablara de ciclos, porque hizo toda su tesis para el doctorado, hizo toda su tesis eh, desde los ciclos económicos, profundizó, en particular hizo una cosa así puntual de los ciclos económicos y el impacto en la industria fueguina, pero para llegar a hacer esto profundizó muchísimo, por eso me pareció súper rico traerlos y como bien dijo Edith, no le voy a, esto no entraría en lo que es el desguace de los parciales, sí entraría en su vida profesional. Esto tiene que sumar en su vida profesional, tiene que sumar, porque justamente en su vida profesional es la que le van a pedir para ustedes en su propia empresa o para la empresa donde estén trabajando, que tengan estos pronósticos. Van a ver que les va a salir siempre en una pequeña empresa, en una pyme chiquita, en una pyme no tan chiquita, que factura millones de dólares, pero tiene 20 empleados, es una pyme pequeña, que van a ser los primeros en ser consultados. Le van a decir, ingeniero, ¿qué hacemos? ¿Compramos la máquina y no compramos la máquina? Porque se presupone que ustedes saben más, y tienen razón, saben más que que el resto de la gente. Ustedes saben que la cantidad de profesionales con respecto a la población no es más de un 7%, con lo cual somos una élite, entendida bien por ser una élite, entendamos bien por la élite, ¿no? Por lo que estoy hablando de élite, que somos muy pocos y que estamos más preparados para poder interpretar las realidades. Por eso es que estamos hablando de todas estas cosas y es que les propongo muchas veces medio marginal, que me voy un poquitito del programa, que me voy un poquitito, pero hace a su vida profesional, a su predicción de la realidad que les toca para pilotear. Y van a poder ir Acá estoy. perfeccionándose. Acá Ahí está, estoy. ahí Justo se estamos. rompió la aspiradora y Por hace 4 favor, días que la basta de estoy tierra, esperando. Edith, basta de tierra, terminemos con esto. Sí, no, se me fue la señora que me ayudaba en casa y encima Estamos del al horno con aspirador. papa. Menos, Sí, menos sí, mal que, todo sí. Bueno, menos mal que ya vienen los androides, no, los autómatas. Vienen los sí, sí, autómatas. me vendría bien uno. Sí. Escúchame, ¿cómo que No la no? ¿Cómo que no? aspiradora robot que los hijos querían que me comprara una robot, pero no, es un Ah, pelón. son, Perdón por la palabra. son más divertidos, son Bueno, más divertidos. sigo Bueno, entonces con esto. Lo que yo les estaba diciendo, que Gustavo les había dicho de que el Estado presente o si no está, lo que solemos decir es que el Estado siempre está por acción o por omisión, como les decía Gustavo. Puede retirarse, pero no se retira del todo porque siempre tenemos regulaciones. Si tiene que hacer un salvataje o si tiene que hacer una ruta y se retira cuando decide no hacerla. Pero el Estado está en nuestras vidas. No es que el Estado está presente, se hace la ruta, si desea no hacerla y se retira, digamos, podría ser una omisión si no la toma nadie. Entonces, esto con respecto al Estado, después veremos más adelante el gasto público, que es otra cosa, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a ver si me toma ¿querés la, que espera, la dejo presentación. A ver, de compartir, espera, así dale, te tomas. ajá. Ahí, ahora sí, ahora sí. A ver, a ver. A ver, tiki, tiki. A ver, no. No, 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 no.